Muy buenas noches para todos. Qué alegría encontrarnos, aunque con la nostalgia de que sea la última vez por ahora. Bienvenidos de nuevo a este nuestro lugar de gusto por los libros, por el espíritu humano, donde nos sentamos a conversar sobre lo que nos apasiona y ha dado sentido a nuestra vida. Bienvenidas de nuevo, Tita, Liz. ¿Cómo estás, Tita? Estoy muy bien, estoy contenta, a pesar de que vinimos a despedirnos. Sí, también es bonito sentir de que uno cierra y hay círculos que luego se vuelven espiral. Estoy contenta. Así es, ojalá este círculo se nos convierta alguna vez en una espiral y podamos volver en el tiempo del Señor a Espiritualidad entre Letras 2.0. Bien, Liz, bienvenida de nuevo. A mí lo que me encanta es que ya le tienes versión, ¿no? Es decir, como si fuera mejorado, reformulado, eso. No, pues nada, un saludo a ustedes desde la distancia, desde el frío bogotano que está haciendo unos fríos tenaces acá. También muy feliz, creo que muy feliz por lograrlo, lo logrado también, eso es importante, por ver y leer los comentarios de todos nuestros escuchas, que en verdad fueron una motivación semana tras semana para estar acá hablando de lo que nos gusta y creo que es tan importante, así como nos soñamos el inicio de esta serie de conversaciones, también es importante pues el cierre. Y me gusta que estamos así todos bien presentaditos además. Sí, a mí no se me ve la falda verde que tengo, pero los tres aparecimos con algo verde y bueno. Eso, entonces es muy lindo, es decir, las cosas que se abren también con amor, cerrarlas con amor, es un modo muy cristiano, si se quiere, de hacer las cosas, de dar lo mejor que tenemos, incluso hasta los cierres, me parece muy bien. Pues nada, Y gracias siempre por estar acá y por la invitación. quiero retomar esa última expresión que usaste, Liz, porque creo que este programa, al menos lo que brota desde mi corazón, es gratitud y eso es lo que quiero expresar en este programa. Gratitud, en primer lugar, a ustedes dos que le han metido no solo la mente, sino también el corazón a este sueño y también a todos nuestros escuchas que fielmente nos acompañan. Justo hace muy poco estaba leyendo la tesis de un amigo nuestro de la Javeriana, que escribió sobre la gratitud y decía que la gratitud son cuatro cosas al mismo tiempo. Una actitud que supone una nueva mirada para contemplar. Una virtud que pone en operatividad al ser humano para que llegue a la perfección. Una gracia en tanto es una obra de Dios que nos prepara para responderle a Él y una acción en donde nos convertimos en una Eucaristía para el otro. No, Y por pues eso, yo, Tita, Jorge Iván, el padre Jorge Iván y yo hicimos el café sobre la gratitud. Creo que fue de los últimos y no conocíamos, dinos, refiérenos el autor porque quiero volver a leer eso y tú me lo vas a compartir. ¿Quién es el por autor? supuesto, es un amigo nuestro que estudió con nosotros en la Javeriana que se Listo, llama Andy Liberato, jesuita. listo, por favor, no, compártelo y quizá también los Con, contertulios puedan tener ese fragmentico ahí y lo pones despuesito. con todo el gusto. Bueno, lo que acabo de compartir es un resumen de la lectura que Sí, hice, pero claro que sí, se los comparto. Y precisamente por eso, como la gratitud también es acción, pues por eso nos pusimos hoy así especiales, vestidos bonitos, y tenemos hoy especialmente algo para compartir. En el caso de Tita y yo tenemos una copa de vino y Liz tiene tinto, pero otro tipo de tinto. Sí, yo bueno, con su siempre con... pocillo lindo de la muerte Sí, y el pato, que ese libro lo compartimos. Por cierta total. razón no puede tener vino, pero entonces el vino para brindar por la abundancia, por la alegría, por la felicidad. Donde hay vino y dulce, no tenemos dulce, pero donde hay vino y dulce hay alegría y hay fiesta. La fiesta de esta amistad nuestra, de la amistad que se tienen con personas en la distancia por las letras y de la amistad que tenemos a la palabra y a la letra, a la palabra escrita, hablada, a la letra en sí, a la letra. Y por eso también hoy tendremos un programa distinto.
que no seguirá el formato tradicional que hemos tenido en nuestro programa de trabajar un libro, un autor recomendado, un libro recomendado y un regalito del día, sino que será más tertuliar sobre unos temas que sentimos que nos quedaron un poquito en el tintero y que merecían que lo comentáramos en un programa. De modo que bueno, aquí estamos con nuestra copita de vino para despedirnos agradecidamente. ¿Y qué les parece si empezamos nuestros queridos escuchas, Tita y Liz, con la tarea pendiente que le puso Tita a Liz? Hace semanas, Alice, a ver si la cumples hoy, porque si no te vas con una rebaja, con un cerito. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Fue una tarea muy compleja. Vamos a ver si nuestros escuchas por ahí se van acordando y nos están escribiendo comentarios. Fue una tarea muy difícil. Yo creo que por dos razones principales. Una, porque fue pensar en mi vida, realmente, en mi vida lectora, eso por un lado, pero también en las decisiones, y eso lo decía en el primer programa, porque esta tarea me implicó revisar y escuchar parte de los programas que ya teníamos, y también pues finalmente en las opciones que tomé a nivel profesional. Y es pensar qué relación tiene las bibliotecas, la mística, la literatura, porque incluso, y la pregunta acá fue, ¿por qué estudié bibliotecología? ¿Por qué estudié teología? ¿Y por qué la opción de literatura? Y que no es tan fácil ponerle palabras, ¿no? Uno supone, es como decir, sí, esta soy yo y ya, yo lo hago porque es mi corazón diciéndome que es por ahí, pero ahora ponle palabras, ponle un poquito de carne. Y tengo que iniciar contando un poco por qué esto. Y yo empecé a ir a una biblioteca pública, como desde los 7 años, más o menos. Tuve la fortuna, toda mi vida la he vivido aquí en Bogotá, tuve la fortuna de vivir muy cerca de una biblioteca pública. Y yo creo que uno de los regalos más grandes que me hizo mi mamá fue llevarme a la biblioteca pública a afiliarme, parecía Matilda, con, con el carrito lleno de libros. Afiliarme a la biblioteca pública para poder llevarme los libros a mi casa. Y la biblioteca se convirtió en el lugar seguro. En las tardes salía al colegio, muy pequeña, y me gustaba ir a la biblioteca. Empecé en las salas infantiles, por eso también yo creo que ahí nace el gusto por la literatura infantil, y acá presenté un libro de literatura infantil, si no sé si el cuarto Rey Mago, y ya hice el salto, el segundo piso, que era la sala general, y allá me terminé de encarretar por eso. Entonces, pensando en esta historia, pensando en mis opciones y en todas las tertulias que tuvimos acá, solamente podía, fueron muchos elementos, pero uno de los que más permaneció en el corazón y en el pensamiento fue reconocer y sentir de por qué la importancia de una biblioteca, la literatura y cuál es el sentido místico detrás de eso. Y es saber o sentir, porque no es solo saber a nivel racional, sino sentir que otras manos y otros ojos ya leyeron y pasaron así sus ojos por las líneas que yo las estaba pasando. Ya no era yo sola leyendo páginas, líneas, tinta, sino que detrás mío hay infinidad de personas que seguramente vibraron, soñaron, sintieron, también seguramente renegaron de algo que en ese momento yo también estaba vibrando. Y eso me hizo pensar mucho, porque aquí lo hemos hablado, el tema de la otredad, el rostro del otro, pero finalmente el asunto, la importancia de la biblioteca y del libro prestado es saber que no estoy sola. El libro no es el objeto en sí mismo. El libro se convirtió en una comunidad sin vernos directamente a los rostros, de que compartíamos las letras. Y me hizo pensar en el episodio que hicimos sobre Rosa Montero, que decíamos en algún momento, un fragmento del libro dice, finalmente la literatura a todos los seres humanos nos pone al mismo nivel. Y ese creo que es el segundo elemento que pasa con un libro prestado en una biblioteca pública. Ya la literatura no es mi libro, que todos estamos al mismo nivel para tomar un libro y compartir las mismas angustias o las mismas felicidades humanas. Claro, cada quien responderá a su manera, dependiendo de su historia. Pero todos estamos al mismo nivel. Ahí no hay mejores ni peores, todos tenemos la misma historia compartida. Ya depende cómo cada uno la interprete. Y reconocer que no estamos solos. Eso es importante.
Ese fue como un segundo elemento propio de cuál es como este encierro que tiene la biblioteca, el libro prestado. Y como yo les conté en un episodio, yo tuve que ir a una biblioteca a sentir el libro nuevamente y a pedir el libro prestado otra vez. Pedí libros de literatura infantil, tratando de recordar un poco mi infancia, y pedí libros de sala general en una biblioteca acá, en la biblioteca Luis Ángel Arango y en la biblioteca Virgilio Barco. Son dos bibliotecas muy grandes, muy, muy grandes aquí en Bogotá. Y yo creo que el tercer elemento es reconocer que somos parte del camino de otros. El hecho de que no devuelvas un libro le estás quitando la posibilidad a otro de compartir aquello que estás sintiendo. Cuando a nivel cristiano lo que se nos pide es caminar con otros, lo dijimos varias veces, ser peregrinos de otros, ser peregrinos del absoluto, y en ese camino ir compartiendo lo que nos va pasando, porque solo el don y la gracia se van dando de esa manera. Y creo que eso también es lo que nos pasa acá. Hay un gusto por la lectura y la estamos dando. Y solo en esa edad es que nos seguimos enamorando de los libros y nos seguimos enamorando de la literatura. Y eso es lo que pasa. La biblioteca me dio mucho, incluso la opción de estudiar bibliotecología. Y eso mismo es lo que estoy tratando de devolver. Estoy tratando de volver con mi fundación, estoy tratando de volver con mis libros, incluso, confesión, estoy tratando de desentenderme de algunos libros míos para que lleguen a una biblioteca. Yo ya leí, ahora es momento de que otros tengan la posibilidad de hacer el camino conjunto. Y eso me parece pues, muy bello. Cuento esto así porque no tuve otra manera de hacerlo, porque esto parte de una experiencia personal y porque es reconocer que en tantos años, en más de 20 años, 23 años, pues no he caminado sola. Creo que lo decía, siempre hay un libro en mi maleta, lo dije en el primer episodio, pero no solamente es el autor, solo es un libro, son todas las personas que tocaron ese libro y que ya fueron, que están caminando conmigo. No nos conocemos, pero tenemos una historia que estamos compartiendo y que otro fue capaz de ponerle palabras. Y eso es lo que lo hace mágico y por eso la biblioteca como un lugar de encuentro, de escape, de silencio, pero también puede ser todo lo contrario, de fiesta, de ruido, de perder el control, si se quiere, pero ahí está, dispuesta a, y el libro también está dispuesto a. Entonces, eso un poco en mi reflexión, porque no ha terminado realmente. No, yo creo que hoy voy a llorar. Yo creo que hoy voy a llorar. O sea, si juntamos la nostalgia de que terminamos el programa a estas reflexiones tan impresionantes que nos estás haciendo, Liz, es impresionante. A mí, yo quiero rescatar una cosa que dijiste que me tocó profundamente el corazón. Eso de que somos con los otros, que ya lo hemos comentado en clase, y lo quiero comentar con una pequeña anécdota. La primera vez que yo leí a San Juan de la Cruz, este hombre me tocó de tal manera y transformó tanto mi vida que me acuerdo mucho, eh, yo lo leí por primera vez de un 27 de diciembre a un 11 de enero, del 2016 al 2017. Tengo la fecha y los momentos exactos de mi memoria. Y cuando yo terminé de leer a San Juan de la Cruz ese 11 de enero, tuve una conversación corta pero sustanciosa con él y le dije, mira, tú me has hecho tanto bien que yo no tengo otra forma de pagarte el bien que me has hecho, sino permitiéndole a otros, darle la oportunidad a otros para que tú les hagas el bien que me has hecho a mí. De modo que de ahora en adelante tengo un compromiso contigo de cada vez leerte más, estudiarte más, profundizar más, para poder ofrecerte a ti y que tú hagas el bien que tú sabes hacer. Y creo yo que eso que yo hice con San Juan de la Cruz también es un poco lo que nosotros hemos hecho aquí. Los libros han jugado un papel tan importante en nuestra vida y han configurado de tal manera nuestro modo de ver el mundo, dándonos a un tiempo mundo, pero a otro tiempo palabras para decir el mundo, que lo único que podemos hacer es entregar eso que somos y eso que han hecho por nosotros los libros para que otros también puedan tener esta experiencia. Y esto me parece hermoso, estoy así todo nostálgico, no sé si será el vino o qué será, pero esto me parece bellísimo. No, es la verdad y la profundidad de las palabras pues que tenemos guardadas, que hemos escuchado, Liz, tú, yo todavía pues
no desato palabra, pero somos palabra, pero particularmente la palabra escrita, porque también en otro momento podríamos ponderar lo que es la conversación, ¿cierto? La escucha y la conversación, y yo lo he hecho en cafés filosóficos, pero ahora estamos ponderando es justamente esa palabra escrita y diferenciarla de la otra, ¿sí? Esa palabra que yo puedo portar realmente, pues la palabra escrita, que lo primero que hay son esas jeroglíficos, esos ideogramas, no eran jeroglíficos, todavía pictogramas en Lascaux y Altamira, en esas cuevas, lo preliminar de la escritura, pues ya cambia al ser humano de manera importante, ¿sí? Y es el poder conservar, por eso dice el hilo de lo de ser peregrinos y estar con otros que no vamos a conocer, pero cuando refieren la experiencia, ambas experiencias son las veo yo muy lindas, la de Liz y la tuya, hermosa, pues también recordaba con Kant el asunto de la experiencia es conocimiento y lo recordaba porque esa experiencia fue la que les dio a Teresa, Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús y ahí Teresa Benedicta de la Cruz, el conocimiento de Dios. O sea que no es ajeno, no es raro que ustedes nos teoricen algo a partir de una experiencia que les permite conocer, ¿sí? Entonces, bueno, yo de las bibliotecas, alguien podría decir, pero la biblioteca es una colección de libros, o sea, una cosa es leer el libro, pero otro de por qué coleccionarlos, pues por qué poner ese anaqueles y llenarlos, pues porque no, pues se usan, se pasan, etcétera. ¿Qué es eso de guardar libros? Que una biblioteca no es un guardadero de libros. De hecho, todos alguna referencia tenemos de la Biblioteca de Alejandría y de lo que es un museo, quizá no tenemos. Un museo tenía parte, la biblioteca era parte del museo, es que el museo era el lugar de las musas. En el museo había jardines, en el museo había una especie como de coworking, como los de ahora, había la biblioteca, ¿sí? Y conocemos pues esa historia de Alejandría y que luego la UNESCO pues en el año 2000 no sé qué trata pues de remediar con la biblioteca que la UNESCO armó allá mismo en Alejandría. Pero eso de los libros, yo quisiera que habláramos un poco de lo, pues sí, ya que nos ampliaras, Liz, sobre todo porque tú tienes esta fundación, este taller. Nosotros aquí de alguna manera también compartimos ese gusto, que si la pasta es dura, que si es blanda, que la editorial tal, que olerlo, que el papel, que la letra. Creo que el programa pasado terminamos hablando de la letra de un libro. Entonces, ese libro como objeto, yo quiero contar la anécdota de las bibliotecas, que había competencia entre ellas, así que yo la pude conocer hace unos 3 años, la de Éfeso, ¿sí? Allá en la actual Turquía. Pero las bibliotecas era tan importante eso que secuestraban barcos que traían los libros, los dejaban anclados, secuestrados, mientras copiaban los libros, devolvían la copia y se quedaban con el original. O sea, realmente los libros eran algo muy, muy importante. Y pensemos que estamos hablando también de libros que eran unos rollos que hemos visto seguramente en películas antiguas de época, unos rollos que se llamaba volumen, el volumen. Ese rollo, esa hoja larga, 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 ¿sí? Que también lo podemos ver en la película Hipatia, ¿sí? En la película Ágora, pues que muestra la vida de Hipatia, eso lo hemos visto. Y en un libro fantástico que nos encanta a los tres, que es El infinito en un junco, que cuenta toda esta historia de una manera muy bonita, súper recomendado también. Sí. Hay este libro, El incendio de Alejandría, que tiene pues un anacronismo, porque el autor, que es francés, Jean-Pierre Luminet, él vino inclusive a Colombia hace unos 10 o 15 años a dictar varias conferencias en el planetario, porque tiene también esa formación de astrónomo. Jean-Pierre sitúa, pues es una novela en que 3 personajes que están custodiando la biblioteca de Alejandría hacen una especie de Sherezada y tratan de embolatar a los 3 que traen a cumplir la orden de quemar la biblioteca. Pues también ahí se desconoce por qué después de la quema todos se han culpado, los islámicos a los cristianos, todo el mundo se echa la culpa de quién quemó esa
biblioteca. Y lo que hacen estos tres personajes es enredar a este hombre que tenía que quemar, que tenía la orden de quemarla, y cada noche le van contando una historia distinta de todo el valor que hay ahí, sí, de todos los personajes que hay ahí, matemáticos, geómetras, filósofos, etcétera, y lo van llevando a uno por la historia del conocimiento, y bueno, es una bonita novela acerca como del valor de la biblioteca y de los libros. Yo quiero referir también aquí, pero primero les doy paso a ustedes si quieren decir algo. Quiero referir también una película, que es una película muy, muy importante para, yo la cito siempre para hablar de dos cosas. Una no tiene caso ahora y la otra sí. No sé si la refiero. ¿Sí? Sí, Si la claro. refiero ya. Es una película busco aquí, que se llama El lector, ¿sí? No la lectora, que es también otra producción literaria, no esto, El lector, que es basada en una novela escrita también llamada El lector. Esta película la hicieron pues en 2008, es protagonizada por dos artistas geniales, Katie Willis y Ralph Fiennes, que la historia va a contar solamente el pedacito de una mujer de 35 años y un hombre de 15, se enamoran, tienen un verano pues muy romántico, etcétera. Ella un día desaparece y él 8 años después, ya estudiando los últimos, creo que semanas de la profesión de Derecho, asiste con su profesor a un juicio a las mujeres, unas mujeres de la SS nazis, por el crimen que habían cometido de dejar encerradas a unas mujeres en una iglesia que se estaba incendiando. Ya las habían sacado del campo de concentración, las guardaron en esa iglesia y luego ardió la iglesia, ellas no hicieron nada. Toda la película se centra, ella la acusa, la identifica que es ella, que es la mujer de su juventud, mucho mayor que él, 20 años, y la que se enamora, y la identifica, y ella en el juicio reconoce su culpa, y él se da cuenta en ese momento, tiene la luz, que ella no puede ser culpable, y le dice al profesor, ¿por qué? Le da el dato, y en el momento en que ella la escucha, él la escucha, pues tengo que decir esta parte, siempre nos hemos cuidado de no spoilear, de no hacerse adelantar los finales, pero él cae en cuenta de que ella no puede ser porque ella no sabe leer y escribir. Y ella, con tal de no reconocer frente al juicio, historia real, que es analfabeta, acepta la cadena perpetua. Pues yo con esa película hablo mucho de lo que es el secreto, el valor del secreto para cada persona, no me voy a ampliar ahora, pero el valor de la lectura. Y ella, de hecho, en la cárcel aprende a leer de una manera también muy bonita, muy, muy hermosa, no puedo hablar más. Pero es para señalar, pues, películas acerca de libros y de la importancia de leer. Y además, yo creo que a veces nos acomodamos en la vida que nos ha tocado vivir, tocado en el buen sentido de la palabra, con todas las comodidades. Y, por ejemplo, mujeres, quizás no sabemos que las mujeres no podían leer. Recordemos a Santa Teresa. O sea, en España no llevan ni 170 años entrando las mujeres a las bibliotecas. Las mujeres no podían entrar a las bibliotecas. En la época de las cortesanas, lo que sabemos en Venecia, la última cortesana, Verónica Franco, porque eran cortesanas, o sea, para acceder a los libros, o yo me hacía monja o yo me hacía cortesana, porque si el otro camino era esposa, era procrear. Entonces, o monja iba a tener algunos libros ahí en el convento, o cortesana, porque además me iban a cultivar, a ser una mujer muy, muy culta. Entonces, a veces no agradecemos eso, que no siempre hemos escrito, que no siempre hemos tenido libros, que no siempre los libros están disponibles, que no siempre hemos podido escribir. ¿Cuántas veces cosas de Voltaire, por ejemplo, cuántas mujeres escribían y ponían a filósofos a firmar? Muchas cosas de las que escribió Voltaire, María Barouet, no las escribió Voltaire, las escribió Emily du Châtelet, la mujer que les hacía como un café filosófico, hacían una tertulia y conversemos, escribía y le decía a Voltaire, firma, pues que si yo firmo me mandan al cadalso. Entonces, a veces no caemos en cuenta de las cosas que tenemos, en este momento es tan normal, ojo, es tan normal leer y escribir, ¿qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto lo hacemos leer y escribir? Porque se dice, no hay ninguna diferencia entre una persona que sabiendo leer no lee buenos libros y el analfabeta. Esos son los analfabetas funcionales. ¿Cuántas personas deambulan por el mundo
siendo alfabetizados, pero que no son lectores, o sea, que realmente se desempeñan como analfabeta, porque es que la persona que sabe leer y escribir y no lee es una analfabeta del mundo, de la vida y de su propia existencia. Y ahorita podríamos como desglosar esta afirmación tan contundente que yo estoy dando, ¿cierto? Yo estoy dispuesta a defenderla. No, pero yo me uno también, es decir, y pensar también, ahorita que hablas un poquito del libro, dentro de mi experiencia siendo promotora de lectura en territorio, algo que creo que también es importante como resaltar y valorar ahora es, claro, tenemos el libro como objeto de leer, pero la vida en sí misma es leer, realmente. Leemos los gestos que nos hacen los otros, el silencio que hace el otro. Leemos realmente la naturaleza, se lee, y lo hemos aquí hablado infinidad de veces en episodios. Y yo creo que valioso reconocernos como lectores y lectores de nuestra, uno, que es difícil, de nuestra propia vida, porque es muy complejo. Hay líneas de las que seguramente no queremos volver a pasar los ojos, pero también reconocer que somos lectores de lo que, de lo que está a nuestro alrededor. Y ahí el ser lector, pues, se crece, es decir, ¿cómo decirlo? Como el concepto de ser lector crece, pero es reconocer que algo te está hablando, algo te está diciendo, algo falta por terminar como de ser sensibles. Eso es importante y es una tarea valiosa también como por reconocer, porque si no entenderíamos que los que no leen directamente las letras y los grandes libros de los que de pronto aquí algunas veces hablamos, no conocen de otras cosas. Y hay gente que sabe leer muy bien la naturaleza, de lo cual nosotros somos unos analfabetos, por ejemplo. Y creo que eso también es como una oportunidad muy bella de decir, lo importante es ser lector. Y lo que tú dices también, ser lector de, pues hasta qué punto, es decir, qué leo en mi entorno, qué leo en la vida, qué leo en lo que me está diciendo la naturaleza, qué leo del otro, qué leo de mi familia, de mí mismo, eso es importante, porque solo esos detallitos van a hacer que la mirada sea mucho más atenta y creo que es vital volver a eso. Y yo creo que todo radica en me gusta llamarlo milagro, que creo que nosotros hemos descubierto, y es el poder creativo que tiene la palabra. Es decir, nosotros por nuestra profesión y también por nuestras pasiones, hemos descubierto que la palabra tiene una capacidad de crear enorme. Eso que ya dice el texto de Juan, que la palabra hizo todas las cosas, que a través de la palabra se hicieron todas las cosas, creo que nosotros lo hemos podido descubrir. Y es una invitación también a todos nuestros escuchas que debo decir que con temor y temblor, como diría Kierkegaard, Kierkegaard. eh, Ujú. me da mucha impresión el hecho de que nuestros programas queden grabados en YouTube, porque significa que van a quedar allí, lo van a ver años después, pues, y eso me impresiona mucho, pero es una invitación a redescubrir la importancia que tiene la palabra, tanto pronunciada como leída, por una parte, pero también la palabra que tiene el mundo, justo como lo decía hace un momento Liz. Me estoy acordando ahora de cómo fue que surgió el proceso de la lectura personal y me parece fascinante, ¿no? Pensemos que antes, probablemente de Agustín, de Hipona, la lectura se realizaba de manera pública, es decir, en voz alta, y eran pocos los que sabían leer, pero sí que había un grupo de gente que se sentaba a escuchar, ¿no? Y solo desde Agustín, de hecho hay un testimonio, me parece que es de Ambrosio de Milán, que le sorprendió encontrarse con una persona que leía en silencio, como una oportunidad de entrar dentro de sí mismo y empezar a crearse allá adentro, que esta es la capacidad creativa que tiene la palabra, ¿no? Y que tienen los libros, que es esta posibilidad de abrirnos al mundo, de explorar nuevos horizontes. A mí la lectura se me hace como una película en 20D, porque, porque tiene esa capacidad de evocarnos aromas, como lo recordábamos, por ejemplo, en el programa del amor en los tiempos de cólera, ¿no? El olor de las almendras amargas, ¿no? Que nos da la posibilidad de crearnos espacios que nunca hemos conocido,
¿no? Que nos da la posibilidad de crear realidad, no en el sentido de declara que así va a ser, sino en la realidad de que la lectura nos permite crearnos un universo interno que ya en la filosofía medieval, perdona aquí entrometerme en tu área, Tita, que ya la filosofía medieval había declarado, guardando las proporciones, como el microcosmos que representa el ser humano, ¿no? Esa capacidad que tenemos de guardar en nosotros el universo entero. Y por eso es que el título de este libro de Irene Vallejo me parece tan diciente, El infinito en un junco. Todo el infinito que representa el mundo, lo creado, lo que podemos observar, e incluso eso que no está al alcance de nuestros sentidos, todo ese infinito cabe en un junquito. Junco de la planta llamada papiro, que ahora Exacto. compramos recortadas en las floristerías, hacemos floreros, pero de ahí abierto, como se abre el lino para la tela, se abre el junco del papiro que nos venden en la floristería para hacer el papel. ¿Cierto? Y es, Ya es el papel es de fascinante. otro material, pero Y esto me parece fascinante, cómo la universalidad del mundo, de nuestras propias preguntas existenciales, de nuestros propios dolores, de nuestros amores, cómo esa universalidad cabe en algo que es tan pequeño. Y me perdonan el atrevimiento, pero es que a mí esto me suena a Eucaristía, ¿no? Cómo el Dios infinito cabe en un panecito así chiquitico. Esa es un poco la experiencia de la lectura, cómo la realidad de lo que nosotros somos cabe también en una hoja. Y qué lindo es poder aprender a leer esa hoja, que somos todos nosotros, ¿no? Y vuelvo, es que siempre me vuelve a la memoria Jorge Luis Borges. La lectura es un modo de felicidad y nadie puede obligar a otro a ser feliz. sí. Bueno, tú estás hablando ahí, pues me haces pensar en ese poder que tiene la lectura de cultivar en nosotros varias actitudes. Yo inclusive mientras hablaba las enlisté aquí para que no se me olvidaran. Y que inclusive es lo mismo cuando además escribimos, porque nosotros puede que no, bueno, somos lectores, entonces no escritores, que alguien decida eso, pero incluso ese que es lector, y me uno pues a lo que también desde mi otra profesión es válido, muy válido lo que dice Liz, y no es tan viejo, eso no tiene ni 30 años, eso de cultivar la lectura de lo que es el no texto, ¿cierto? Que todo es tejido de significación, que un paisaje también es tejido de significación, que una escena, ¿cierto? Es aprender a leer esas cosas. Ahora es porque el programa lo estamos ciñendo pues a la lectura de la palabra escrita, ¿sí? Entonces, si algo hace la lectura es que nos ayuda a resignificar, ¿sí? De la manera cuando uno escribe, porque uno también puede escribir acerca de eso que leyó, no escribir algo propio, pero uno puede escribir acerca de lo que leyó. Las solas notas que uno toma encima de un libro son escritura propia, que está entrando en diálogo con la palabra de ese autor que nunca conoceremos, que ya murió, ¿sí? Entonces nos permite resignificar muchas cosas, porque es ver eso que está sucediendo en una novela, en un cuento o en un ensayo, eso que se está exponiendo, pero vivido por otras personas que no son yo, pero en algo se parecen a mí, ¿sí? Lo otro que hace la lectura es que permite la autognosis, pues mucho más la escritura, si ahorita vamos a gastarle un ratito a lo de la escritura, pero el conocerme, porque a veces yo me conozco a través de un personaje, que es el bueno, es el malo de la película, me conozco a través de esa verdad que en un ensayo se está planteando, cuántas veces hemos sanado, y eso sí es mucho más común para muchos de nuestros contertulios, para una herida siempre hay alguien que nos dice, léete este libro y eso te va a sanar, no necesariamente un libro de ensayo académico, a veces puede ser uno llorando y lea esta novela, pues que no es acerca del llanto, pero porque esa novela, ¿cierto? Entonces, siempre la lectura va a ser sanación, no solo, pues también la felicidad es un estado siempre de un mejor estar, un mejor ser, un mejor, que es también sanar sobre la anterior. A mí algo que me parece mágico en la lectura y que sí veo, qué pena, por aquí sí tengo que ser tajante, yo hoy estoy siendo la tajante y ustedes, bueno, es bueno el equilibrio.
Pero yo sí veo en personas a las cuales les queda difícil la flexibilidad cognitiva, el tener en cuenta el punto de vista del otro, el pensar que el otro puede pensar distinto y asumirlo, el asunto de la otredad. Va uno e investiga, esas personas están carentes de lectura. O sea, no son personas muy lectoras, porque es que cuando uno lee, uno está conversando con 8, ¿cuál es 8? Vea, el narrador, el autor que era, si era, no era el narrador y yo soy protagonista, el malo, el bueno, el menos bueno, uno está metido en el libro con ellos, está diciendo, pero mira, esto como tiene en cuenta esto, pero también lo podría ver así, ¿verdad? Y algo que me parece muy bello, para ir cerrando esta partecita mía, es el poder de la imaginación, que eso sí lo tenían desde los viejos, que había que leer para tener imaginación, y las personas mayores respetaban mucho la imaginación, imaginar cosas, pues no solo como un Julio Verne, pues no, es que imaginar el mundo. Y ahí sí quiero leer un fragmentico de este texto, que es un diálogo entre Mario Vargas Llosa y Claudio Magris, que es otro escritor pero italiano. Yo pues no he leído nada de él, solamente el diálogo de ellos, la conversación que está aquí plasmada pues en palabra escrita. La escritura es mi venganza, es una belleza, cada uno como se cuenta por qué escribe al otro. Y entonces ahí voy a leer en relación con esto de la imaginación, cómo la imaginación, o sea, la lectura puede salvar las utopías, cómo la lectura me hace soñar en otros mundos posibles, y eso es muy importante. Pues eso es muy importante. Yo creo que se está perdiendo que no soñemos, que nos digan, no, soñar es solamente en un proceso de innovación e investigación en una empresa, soñar o innovar eso es de allá. No, venga, sueñe que en un día no va a haber pobres, sueñe que la gente se ama eternamente, sueñe que no nos enfermamos de no sé qué, sueñe. Nosotros en la época de la pandemia, muchos soñamos mucho, soñábamos cosas, muchos se desesperanzaron y otros crecimos mucho en esperanza de soñar cosas que quizás no eran posibles. Entonces, eso sí lo hace la lectura. Y dice, aquí no importa en este momento citar quién está hablando, si Mario Vargas Llosa o Claudio, ¿sí? Dice, la utopía es derrotada en su pretensión de tener la receta para salvar al mundo o incluso de haberlo ya salvado y de haber ya creado el paraíso en la tierra, como han creído o han querido hacer creer tantas utopías derribadas. Pues, utopía es un tema, pues de hecho, por Iván y yo le gastamos un café filosófico a eso. Pero la derrota de la utopía, de cada utopía, ayuda a entender que el mundo necesita ser mejorado y que es indispensable continuar mejorándolo, corrigiendo el camino que se ha emprendido cuando nos percatamos de que es el equivocado, imaginando otros caminos. En esta necesaria fantasía, la literatura tiene una gran función también respecto a la sociedad, no seguramente en proponer programas políticos o ideológicos, sino en hacer sentir, experimentar esta necesidad aventurera de crear cada vez un mundo nuevo. ¿Sí? Cuando decimos cómo debería o no ser una sociedad, lo hacemos introduciendo todo esto en la historia de un hombre o de una mujer que viven en el mundo, intentando comprenderlo e incluso mejorarlo, pero también perdiéndose continuamente en su caos, perdiendo en ocasiones incluso el hilo de su razón en el caos del mundo, que es lo que haría un escritor. Quiero plantear esta utopía y lo voy a hacer de la mano o utilizando estos personajes, solo narrando esta indisoluble mezcla de orden y desorden, aspiración a la verdad y descarrío en el error, razón y delirio, exigencia de justicia y culpable transgresión, es posible encontrar el sentido de ese caos que es la vida también en el necesario y apasionado esfuerzo de darle un orden. Tita, y es que me haces acordar de un texto de Milan Kundera que habla que justamente para eso sirve la literatura. Ah, sí, ¿cuál es que es? Claro, sí, no lo había recordado. El título ahora no lo recuerdo, pero Liz, a quien le encanta Milan Kundera, seguramente lo recordará, porque en últimas, mira, tú estás hablando de muchas cosas que son muy importantes de la lectura, y en esto sí, yo creo que nuestro programa es una invitación a la lectura, ¿no? Y esto de que nos dé mundo, porque la gente puede pensar que el mundo se trata solamente de coger un avión y viajar, pero el mundo es también, eso es una forma de mundo, pero a decir verdad puede ser muy limitada,
porque mucho puedes viajar, pero poco puedes entender la diferencia cultural. Mucho puedes viajar, pero poco puedes entrar en diálogo con otros. Mucho puedes viajar y muy cerrado puede estar tu universo, ¿no? Y creo yo que la lectura nos abre a la posibilidad del otro, al mismo tiempo que, como tú también lo decías, Tita, nos da la posibilidad de decir el mundo, que esto es una cosa fascinante, fascinante, la posibilidad de expresar nuestros sentimientos y emociones, que justo ese fue el motivo por el cual yo retorné a la literatura. Yo leí cuando era jovencito, ya estoy más viejito, pero yo leí cuando era jovencito y durante un tiempo pausé la lectura por las responsabilidades de la universidad, etcétera, y al volver a la literatura me enganché justamente, y esta anécdota yo la conté cuando hablamos del amor a los tiempos de cólera, porque esa novela, que fue la primera que leí después de ese periodo, me dio palabras para decirme lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba sintiendo, y creo yo que eso es tan importante encontrar palabras para decir el mundo, sobre todo porque eso hace que nuestra alegría sea mesurada en el buen sentido de la palabra, es decir, que encuentre el verdadero motivo de la alegría, del gozo, y que el dolor también, como decía Rosa Montero, se vuelva superficial y eh, no nos afecte, pero que no se entienda de mala manera, sino que no llegue a lugares a los que no es justo que llegue el dolor, ¿no? Creo yo que este aspecto es muy importante y es muy rescatable de lo que tú estás diciendo. Por eso nosotros, y es que creo que ya no sé cómo más decirlo, nosotros disfrutamos tanto de la lectura que queremos que otros también disfruten, ¿no? Y que encuentren ese consuelo o esa compañía que nosotros hemos encontrado alguna vez. Liz, ¿tú querías decir algo? ¿Quieres? ¿No querías? Y ¿Quieres? es que escuchándolos me hace pensar en una frase que es muy tuya, Julián, y es, uno solamente habla de lo que ama. Y yo creo que esto fue lo que pasó acá. Creo que aquí contamos nuestras historias, yo personalmente lloré, salían nuestras anécdotas, y yo que soy una persona que poco lloro. Pero eh, pues hablar de lo que uno ama hace que también no te guardes nada, que creo que eso es lo importante y lo bello de este espacio y que yo me llevo también como un aprendizaje. Aquí, cuando uno ama realmente, uno no se guarda nada, absolutamente nada. Las lágrimas dicen, los silencios dicen, y eso creo que fue como el regalo contigo de todos los episodios, y algo que a mí me pasó también, entendiendo un poco la lectura, que ha sido como, es que yo no sé si sea un hábito, pero para mí leer es indispensable, es como comer, es decir, desayunar, por ejemplo, yo todos los días tengo que leer algo, ¿no? Es que por eso yo no sé si es un hábito, en algún momento, es decir, yo no puedo pasar el día así sea 10 páginas, o 2 paginitas, porque ya me voy a dormir y 2 páginas, pero es algo como muy mío, no sé cómo explicarlo, porque no hace parte de la rutina, 6 de la mañana voy a leer, no, en cualquier momento del día leo, es decir, realmente leo, no sé cómo explicar, pero al final es como, es que no sé cómo decirlo, pero finalmente es dar todo lo que se tiene. Y al leer eso, creo que, al leer en general, yo creo que uno también se da cuenta que uno no es el único, o no te pones como en el centro del mundo, que eso es importante. La literatura te da empatía, te abre otros tantos mundos. Creo que es Humberto Eco el que va a decir que la persona que no lee vive una sola vida, pero quien lee tiene la posibilidad de vivir miles en un solo momento. Y hay una imagen muy bella, no tengo desafortunadamente la imagen, la tengo solo en mi cabeza, pero es una persona leyendo y en el comedor está Adán y Eva, están otros personajes muy importantes dentro de la literatura y todos comparten el mismo espacio. Y yo creo que eso también es un regalo que hace la literatura y el libro escrito, y es todos compartimos la misma mesa. Esto va a sonar también muy evangélico, muy cristiano y demás, pero finalmente es darse cuenta que no soy solo yo con mi mundo,
sino que te abre el panorama. Y escuchándolos hablar de Milan Kundera, pensaba un montón en lo que él propone en el libro de La vida está en otra parte. A veces la historia no es lo que van contando las guerras, sino la historia es aquello que se va tejiendo en el corazón, que eso sí es lo más difícil de contar. Y eso hace la literatura, a veces dispone el corazón para estar al mismo nivel del otro, no porque yo sea superior o porque tú lo seas, sino porque compartimos cosas tan absolutamente humanas que nos puede pasar al mismo tiempo y ambos nos podemos ir acompañando. Entonces, esa quitar del centro que uno es al que le pasan los problemas, que uno es lo más divino, hermoso, esplendoroso, sino que hay otros tantos que hace que el mundo se abra. Es eso, es decir, que no te limites a ver solamente lo que tienes enfrente, sino que tienes infinitas posibilidades de reconocerte en otros espacios y con otros y para otros y en otros. Eso. Una cosita antes, Tita, porque si no se me va a olvidar, es que ya hemos mencionado varias veces la palabra tejido y justo hace poco encontré un libro maravilloso que se llama El tejido de la civilización, que justamente habla de la historia del tejido en la vida, y ya que estamos hablando de libros tenía que recomendarlo, perdón, Tita, ahora sí. Sí, pero es que es muy bello, sigamos con las palabras. Un libro es un texto con pasta, un texto es un tejido tiene urdimbre y trama. Hay una urdimbre, sí, que monta el escritor o una realidad y sobre el trama, y nosotros también podemos sobre esa urdimbre hacer otras tramas y tejer de otros hilos. Es muy bello. Y cuando Lynn nos decía de leer un paisaje, de leer la naturaleza, de leer el mundo, de leer un rostro, también estamos leyendo tejidos. La trabajo de interpretación es con el tejido, ¿sí? De significación. No, estaba encantada escuchándote, Liz, pero quería en 2 párrafos meter mi palabra, una, porque creo que fue en la homilía de ayer, en una homilía, y no me he acercado al padre a decirle, sí, fue la de ayer, a decirle esa cita de quién es, que era de un santo, y que decía, amar es peregrinar en el otro. Y tú estabas diciendo, es muy fácil para nosotros hablar de lo que amamos. Entonces, pero también habíamos dicho cómo con la lectura yo peregrino con otros y peregrino por otros mundos, y por eso estabas hablando de descentrarte y yo había hablado de la otredad. Entonces, yo creo que el ejercicio de la lectura es un ejercicio que sí es muy cercano al ejercicio de amar, no del amor, que el amor es una cosa, del amar, que es una acción, sí, al ejercicio de amar en el sentido de que yo me descentro. No es posible amar sin peregrinar en el otro, no estamos diciendo con el otro y a mi manera, no, en el otro, en su mundo. Si algo hacemos cuando leemos es peregrinar con ese autor en ese mundo que nos está presentando, en ese mundo, yo me voy con él y me entrego con él y me entrego a todos esos personajes. Es un ejercicio de renuncia a uno mismo, Yo creo que la lectura en estos días tuve que denunciar esto, que hace rato no lo denunciaba, pero si es vieja esa quejita en mí, esa costumbre que estamos teniendo, yo me incluyo, que estamos teniendo de grabar mensajes, o sea, no llamarnos, no nos llamamos. De hecho, yo creo que ya la gente se asusta si uno llama, o yo misma, sino que uno dice, pida cita para la llamada. Yo misma le digo a las personas, ¿a qué hora te puedo llamar? Uno antes llamaba. Puede que le contestaran, puede que no, puede que le contestaran y le dijera, estoy ocupada, me llamas a tal hora, en media hora. ¿Cierto? Pero había ese intercambio. No, ahora uno, todo es escribir. Pero hay un truquito que hacemos, yo lo he hecho. Cojo y grabo toda la retahíla de lo que le quiero decir a esa persona. Venga, ese es un ejercicio de exposición de su yo. Venga, ¿y usted por qué no llama? Ay, porque eso se demora más. Y mientras yo le digo toda esta chorrera, la persona se me va a meter, porque tiene derecho, se me va a meter y me va a armar unos párrafos y yo quiero de chorrera decirle los 5 párrafos, pero esta persona va a tener derecho a interpelarme, yo me voy a demorar más, o de pronto su interpelación hace que todos esos párrafos que yo le voy a decir después ya no tengan sentido, los tenga que corregir. O sea, eso de grabar el mensaje y grabar toda la chorrera es un ejercicio de yo céntrico. En la lectura, nosotros estamos en diálogo permanente, hasta en la lectura hay una poesía, aunque no haya personajes en diálogo, en la lectura hay un ensayo. Con Montaigne, estamos en diálogo permanente, ¿sí? Entonces me estoy descentrando, ¿cómo así que dice eso? ¿Pero por qué? ¿Pero usted por qué hizo esto? Pero, ¿sí? En diálogo, y no hay posibilidad de estar con el otro, sino en esa actitud dialogante de dos. Entonces me parece que la analogía
pues no la veo forzada. El ejercicio de la lectura nos aproxima mucho al ejercicio de amar, o se asemeja en el sentido de que es peregrinar en el otro y en lo otro, en mundos que no son los míos, en mundos posibles, imaginados y soñarlos, como decía Pessoa. El mundo no lo mueven los realistas, lo mueven los soñadores, lo mueven los soñadores. Los realistas lo ejecutan, pero lo mueven los soñadores. Sin ese sueño, eso nunca se habría hecho. Que no, nunca hablamos de Pessoa, ¿no? Sí, desafortunadamente. No, aquí Hablamos de faltaron Saramago, portugués, y no de Pessoa. Nos No, quedaron muchos libros en el tintero. No, pues es que no horrible. hicimos nada. ¿Cuántos programas grabamos, Juli? Bueno, grabamos 21 programas sobre libros, ¿no? O sea, 7 ciclos completos, que 21 programas nos da como 2 por 4, 8, como 84 autores, 84 libros, bueno, pero nos quedaron muchos y por eso es que desde ya mi corazón está pidiendo La Espiritualidad en versión. Letras 2.0. Y mira, escuchando al principio a Tita, pensaba un montón en este libro de Pamuk, El Museo de la Inocencia. Y qué bonito reconocer que cada vez que estamos con el otro, estamos creando memorias, podemos hacer un museo de todas aquellas cosas que nos unieron. Acá seguramente nos unieron los libros, bueno, entre nosotros tres nos unen un montón de cosas más. Nos unen libros, nos unen gustos, nos unen momentos, almuerzos, pero creo que es una bonita invitación para nuestros escuchas y para nosotros mismos también, que en el ejercicio de leer también se conviertan como en elementos, en historias propias, en hacer museo con otros, en ser musa, uno nunca sabe, ¿no? De pronto uno se puede convertir en musa de otro. No en el sentido netamente romántico, pero puede llegar a pasar. En Ya ser nos podrá inspiración aclarar. del otro, es que estaríamos Ajá. obligados dentro de nuestra fe cristiana, cuando Juli le promete, le jura, yo quisiera haberlo escuchado, no utilizó la palabra como un juramento que le hace a Juan de la Cruz, ¿sí? O sea, el juramento, la obligación que tendríamos como cristianos es inspirar a otros. Si nuestra vida no es inspiración para otros, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? De acuerdo. Y Y eso justo es muy lindo, pensar eso. Creo que ahí es donde cristianamente uno dice, pues que tu vida no sea vacía. Es decir, pasar por la vida de otro y no sentir que se va y que no duela, es como, uy, eso debe ser muy fuerte también. Eh, la posibilidad de dejar huella, porque es propio del peregrino, además. El peregrino va dejando huella. Y si vamos peregrinando y no dejamos huella, ¿será que sí lo estamos haciendo o no? Y hacerlo desde lo más auténtico, lo más uno, es que aquí está lo más liso, dejando lo que tiene que dejar. Y eso creo que es muy valioso y muy Y justo importante. en esta perspectiva que estamos comentando, de dejar huella, de valorar el paso del otro por mi vida, pero también mi paso del otro por la vida, mi paso por la vida del otro, me parece que es lindo que hagamos una mención, así sea corta, a la experiencia de la escritura de las mujeres. Yo debo decir que me siento absolutamente feliz y dichoso de poder compartir este programa con 2 mujeres, porque por supuesto que ustedes tienen una visión del mundo totalmente diferente, pero el hecho de que la mujer haya tenido una participación tan temprana, es decir, tan cercana a nosotros en la escritura, creo que hace que nosotros tengamos que valorar el papel de la mujer como escritora y además, pues que nos inspira mucho nuestra madre Teresa, ¿no? Una mujer que por sí misma fue una gran escritora. Ahora tengo las obras completas guardadas porque estoy en proceso de trasteo, pero ya sabemos que las obras completas son un volumen de este porte, en un tiempo en que escribir para una mujer no era muy común y escribir menos de temas como los que escribió Teresa. Entonces, antes de que terminemos nuestro programa, una palabrita sobre estas mujeres escritoras, por favor. Pues a ver, cuando dijiste estamos muy cercanos a la mujer para la palabra, pues yo quiero ponerle esto un poquito más de drama, porque en nuestras sociedades machistas
o en cómo ha sido la historia de la humanidad y de la crianza y de la perpetuación de la especie, pues la mujer que biológicamente ha tenido que estar cerca del crío, como está cerca del crío para alimentarlo, también está cerca del crío para alimentarlo afectivamente y culturalmente. Y la palabra la entrega la madre, la palabra la entrega la madre, mientras el macho por mañón o neandertal están cazando, ella está con toda la lentitud entregando la palabra hablada y posteriormente la palabra escrita, incluso para arrullar. A mí me parece muy lindo cómo en todas las culturas se encuentra uno que hay una palabra mágica para dormir, hay una frase mágica para dormir más que para despertar, como que fuera más trascendente el dormir que el despertar. Tal vez el despertar se hace de manera más desordenada, más alegre, el sol nació y no hay rituales, pero con la palabra se hacen rituales para dormir, para la noche, y se lee. En muchas culturas se lee, ¿cierto? Entonces, es muy bonito, pues es muy triste que la palabra venga de la mujer y que la palabra sea la que se le haya cortado a la mujer cuando no se le dejaba escribir, cuando no se le dejaba leer. Y yo sé que Juli lo que quiere es que yo presente este libro de brujas literarias, que lo han hecho pues dos mujeres de Estados Unidos, una que es la escritora previamente, que es rusa, la primera que es rusa Taisia Kitayskaya, rusa estadounidense, y la segunda es la dibujante Katy Horan, que también es estadounidense. Y en este libro de brujas literarias, pues es muy lindo el libro, pues las imágenes, pero entonces presenta 30 mujeres, pues con la dificultad que escribieron siendo mujeres y llamadas también brujas, porque eso es muy bonito que, pues no sé, en las últimas décadas sí se ha ponderado eso de Vega, ¿por qué son brujas? Pues porque a la mujer se le llamó bruja y si es por eso las mujeres siguen siendo brujas y cuál es la brujería de la mujer, ¿cierto? Y se está, más allá de estos movimientos feministas, yo sé que en movimientos netamente espirituales sí se está rescatando todo ese poder de lo femenino y de lo materno y de útero, pues en la espiritualidad, en la cultura, en la intelectualidad y pues que si hay una naturaleza biológica distinta, pues muy bella, pues que hechiza. Entonces, sí, es muy bonito. Liz, no sé si tú quieres decir algo respecto a esto de la mujer como escritora y el papel que juega tan importante. Para mí, las mujeres escritoras han sido muy importantes, no solo por Teresa, sino porque me han mostrado un universo adicional. Entonces, no sé si tú quieres decir algo a este respecto antes de que nos despidamos, que ya estamos cumpliendo el tiempo de nuestra sesión. Yo parto también de Santa Teresa. Creo que antes de enamorarme de ella en sus escritos, me enamoré de su forma de ser. Creo que fue una mujer súper adelantada para su época, se buscó todas las alternativas posibles por escribir. em, y escribió, si bien por un tema de obediencia, si no estoy mal, ustedes me corregirán, creo que también lo hizo pensando en otros, pensando en sus monjas. Y eso es bello, eso es muy bello, porque a veces pensamos, claro, escribir sana. Claro que sí, ahorita se usa mucho en terapias y he escuchado infinidad de cosas, y es muy bello, pero también pensar, escribir porque otro te lea, por ejemplo, y la sensibilidad cambiará radicalmente. Y me hace pensar mucho que pese a que ya damos las cosas como no, ya las mujeres escriben, ya las mujeres leen, se siguen descubriendo cosas. Hace poco Julián habló de ella acá en este programa, Elena Garro, por ejemplo, una mujer que es necesario leer, que es necesario descubrir. Yo, como saben, ya tengo el libro, ya lo tengo, entonces eso es importante, es decir, empezar a descubrir otras mujeres que por su condición histórica pues no pudieron narrar lo que tenían que narrar, pero aquí hay otras voces, aquí hay otras personas que estamos muy atentas con los oídos, siempre atentos a escuchar. Y creo que eso es importante también en la lectura. Y creo que en la lectura femenina se presta la palabra para que otro hable muchas veces y porque ojalá esa palabra sea escuchada, creo que eso es importante. El camino es largo, el camino es difícil, nadie me está diciendo que escribir es fácil, nadie me está diciendo que escribir sea sencillo, pero es una opción humana y tan divina al mismo tiempo que negarla
o que abandonarla también sería negarnos a sí mismos y negarle la posibilidad al otro también de que sea. Sobre esto uno podría dedicarse un montón a hablar de poesía tercera voz, de memoria colectiva, de testimonio, en fin, esto nos va a detonar otros tantos temas. Pero sí creo que la sensibilidad de la escritura femenina fomentó la posibilidad de diálogo, de escuchar, de que otra voz, no solo soy yo, de pronto estoy contando la historia de mi esposo, maravilloso, ahí está. Pero mis manos y mi pluma está lista, está atenta para responder a esto que estamos viviendo. Y eso me parece sublime, sublime. Ojalá todas pudiéramos ser conscientes de ese gran poder que tenemos. Así es. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa y yo he guardado el último traguito del vino para hacer el tradicional brindis de los amigos. Así es que, por ti, Tita, por ti, Liz, salud. Por ustedes, con tertulios, Ayúdame. que nos han acompañado y nos han animado, ánimos, nos han metido el ánimo, el ánima, han regocijado nuestra alma. Así es, debo confesarles que hoy tengo un revuelto de sentimientos todos encontrados. Estoy muy contento, muy feliz porque le dimos vida a este sueño y lo hicimos concreto y palpable. Y con toda honestidad creo que entregamos todo lo que somos. Y creo yo que ese es el mayor regalo por el cual les debo gratitud infinita a Titita y a Tilis y por supuesto a nuestros escuchas que con tanta fidelidad siempre han estado aquí. Estoy profundamente agradecido, por supuesto, con Dios nuestro Señor, que hace que los caminos se crucen y en esos caminos me haya encontrado con ustedes dos. Y ya voy a llorar, entonces no voy a seguir. Eh, Quiero que nos despidamos un poquito solemnemente, dado que no sabremos hasta cuándo nos volveremos a ver. Por supuesto, en este espacio, gracias a Dios, Tita y Liz hacen parte de mi vida, que doy muchas gracias por ello, pero en este espacio no sabemos cuándo nos volveremos a ver. Ya no podemos decir hasta la próxima semana, sino hasta Dios, pero una despedida solemne y yo quiero hacerles un regalito de cierre que yo sé que no es el esquema, pero que no íbamos a seguir el esquema, pero quiero traerles un regalito que justo conocí, bueno, no conocí, reconocí en estos días y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, despidámonos así con todo el amor del mundo. Yo ya tengo el ojo encharcado, la voz cortada, entonces les doy paso. Bueno, yo en verdad tengo solo palabras de gratitud, gratitud por mucho, primero, en verdad, gracias a Dios, porque fue un proyecto, yo creo que ya desde hace algún tiempo soñado, lo soñamos cuatro, aquí pues estamos tres, pero soñado, finalmente fue soñado, fue pensado. De pronto, hace 2 años, 3 años, no era el momento. Este fue el año y está bien, está bien, las condiciones se dieron. Creo que eso, por un lado, doy gracias por eso, por cumplir proyectos conjuntos, eso es importante, por la vida que nos ha dado tanto, por la presencia de ustedes dos, por nuestros escuchas. Eh, y no tengo, es verdad, tengo solo palabras de agradecimiento, de felicidad, debo confesarlo, porque cerrar un proyecto también es muy lindo. Saber que dejé lo más yo acá también, hablando de unos libros que no conocía, que yo decía, Dios, me falta leer un montón, pero bueno, de eso también se trata la vida, vamos caminando. Y nada, en verdad, gracias, gracias también a nuestros escuchas, gracias a Monticello por hacer esto posible, eso también es importantísimo. Y también, pues gracias a ustedes, porque si bien yo siempre estuve a la distancia, siempre estuve en Bogotá, nunca me sentí abandonada, nunca me sentí lejana. Gracias por ser parte de mi vida, gracias por seguir dándome como energía en algo que sigo amando, que a veces uno como que pierde un poquito, como que hay un desazón, como un disgusto por ahí, pero al volver acá era como decir, esto tiene sentido, esto tiene posibilidad. Entonces, no, en verdad, pues mil y mil gracias por ser parte de la vida. Y bueno, somos peregrinos y en el camino nos iremos encontrando de otras maneras, en otras oportunidades, con otros libros, con otras palabras, con otras lecturas, con otras historias. Y creo que eso es lo que nos va haciendo hoy también.
Bueno, yo estoy muy contenta, muy, muy contenta. Es una amistad. Ustedes son dos amigos lindos que me regaló la vida. Yo agradezco siempre a Dios la palabra, le pido mucho que cuide, pues como me dio la vida con un talento por la palabra para leerla, comprenderla, decirla, gozarla, porque podría tener una de esas cosas y no las otras. Pues también siempre le pido que me cuide el uso que hago de la palabra, porque así como he hecho cosas hermosas con la palabra, cuando pienso las cosas malas que haya hecho en la vida, las hice con mi boca, realmente. Entonces le pido mucho pues que ese talento sea bien usado. Y lo segundo que quiero decir es que como yo soy tan creativa, mientras hablaban decía, bueno, pues es que Juli no es que se nos va tan lejos, Juli, por un lado en 2026 vuelve a estar, lo que pasa es que en su proceso él se va como a un añito de encierro, pero en ese encierro, yo mientras hablaban, no lo voy a decir aquí porque no puedo comprometer a Alicia Juli, pero sé que la respuesta es sí. Yo creo que sí hay una forma de quedarnos de otra manera en el 2025, ya lo conversaremos, pero yo creo que sí hay una forma, porque incluso en otro momento nosotros tres la soñamos. Entonces sí hay una forma y en Juli puede estar ahí también, incluso respetando su tiempo de encierro. Y vamos, que en 2026 nos volvemos a ver, porque Juli, lo que está haciendo Juli en 2026 puede perfectamente estar con nosotros. Y Liz y yo, pues aquí en el mundo. Exacto, firmes también. Sí. Yo soy muy llorón, pero yo quiero aclarar que poquísimas veces en la vida lloro de tristeza. Casi siempre lo que me hace llorar es la gratitud y la emoción ante el exceso de amor. Uy, no, estoy terrible. Bueno, vamos a terminar porque si no aquí voy a acabar llorando a medianoche. Bueno, quiero terminar con un regalo para ustedes dos, pero también para todos nuestros escuchas. Vale. De nuevo, no lloro de tristeza, sino de gratitud. Bueno, y es una oración de bendición irlandesa. Y dice así: que el camino crezca contigo y que el viento juegue en tu espalda, que el sol ilumine tu cara, que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta volverte a ver, que Dios te acoja en el hueco de sus manos. Olvida siempre las cosas que te entristecieron, pero nunca olvides recordar a aquellos que te alegraron. Recuerda olvidar a los amigos falsos, pero nunca olvides a aquellos que permanecieron fieles. Recuerda olvidar los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Que siempre tengas palabras cálidas en un anochecer de luna llena, en una noche oscura, y que el camino siempre se abra a tu puerta. Que el Señor te acoja en el hueco de sus manos, pero no apriete mucho su puño. Que Dios esté contigo y te bendiga. Que veas a los hijos de tus hijos. Si hay infortunio, que sea breve y que te deje rico en bendiciones. Para terminar. Gracias, gracias por tanto amor. Y bueno, Igual. Liz también lloró, entonces Sí, así me siento obvio. acompañadito. No, pues son proyectos soñados y soñar es lindísimo, lo que decía Tita. El mundo está hecho de sueños y de sueños concretos. Eh, y eso es lo que nos moviliza. Y aquí estamos y no hay nada más gratificante que ver esto también. Entonces, nada, es maravilloso. Eso es. ¿Cómo conservas esa voz tan íntegra llorando, Liz, que yo estoy todo... Toda Bueno. experta llorando. Bueno, pues nada. De Bendición. nuevo mi gratitud y mi amor, de verdad. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, nos seguiremos viendo, pero hasta que el Señor nos vuelva a juntar en este proyecto.
Un abrazo muy grande para todos. y Abrazo, de todo abrazo. corazón, Abrazos, gracias por todo. Chao. Sí.